Saludos, muy buenas noches, bienvenidos. Es martes 18 de enero, les hablamos de asuntos diversos, aunque la jornada de hoy viene marcada por una nueva operación contra ETA desarrollada esta madrugada, concretamente contra Ekin, el aparato político de ETA. Son ya 10 los detenidos, 9 de ellos en Navarra y el 10º en Álava. La operación ha sido llevada a cabo por la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía bajo la dirección del juez de la Audiencia Nacional, Fernando Grande Marlaska. Imágenes impactantes las de este incendio. Se ha desatado en el establecimiento Leroy Merlin del centro comercial Equinoccio en Majadahonda, Madrid. El siniestro ha provocado el derrumbe del edificio, aunque afortunadamente no ha provocado víctimas. La virulencia de las llamas ha provocado el colapso del tejado, así como de las paredes del comercio. Según el consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, las causas del incendio aún se desconocen. Y en materia política volvemos a hablar del caso Matsa. El Partido Popular ha acusado al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, de acumular más responsabilidades que su antecesor, Manuel Chaves, al no abrirle un expediente sancionador por la subvención otorgada a la empresa Matsa donde trabajaba su hija. Otros temas, como el acuerdo de concertación social, han sido abordados hoy por la portavoz popular andaluz. Insisten en que cuando lleguen al poder garantizarán el acuerdo con los grupos por el beneficio de los andaluces. Les contamos más cosas de inmediato. Antes hacemos un repaso por otras noticias de interés. ATA emplaza a Griñán que escuche el colectivo de los autónomos, ya que desde mayo el presidente de la Junta no ha tenido un hueco para reunirse con ellos. El turismo en España creció el 1% en 2010, pero aún se encuentra casi 10 puntos por debajo de los niveles que presentaba en 2007. La alta velocidad en el punto de mira. El PP siembra dudas sobre los plazos de las obras del AVE, que según la documentación podría concluir en 2013. Comenzamos hablándoles del caso Matsa, de las reacciones a la decisión del Tribunal Superior de Justicia. Desde el PP acusan al actual presidente de la Junta de acumular más responsabilidades que Manuel Chaves al no abrirle un expediente sancionador en su momento por la subvención otorgada a la empresa donde trabajaba su hija. No ha sido el único tema al que se ha referido hoy en rueda de prensa la portavoz popular en Andalucía. Rosario Soto se ha referido al acuerdo de concertación social. Han sido estos algunos de los asuntos de más interés tratados hoy en esta convocatoria. El Partido Popular ha acusado al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, de acumular mayor responsabilidad que su predecesor, Manuel Chaves, al no abrirle expediente sancionador tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sobre la subvención otorgada por el gobierno andaluz a la empresa Matsa, en la que trabaja su hija. Tras recordarle a Griñán que la ley es igual para todos, Rosario Soto ha señalado que todo apunta a que si el Consejo de Gobierno decide recurrir la sentencia, se deberá a que Griñán está actuando al dictado de Chaves. Lo que está haciendo es esconderse para no aplicar la ley a Chaves. Verdaderamente ya hasta nos cabe duda de por qué lo está haciendo. Esperemos que Griñán no esté actuando al dictado de Chaves y esperemos que no esté actuando en agradecimiento a haberle cedido el sillón de la presidencia de la Junta de Andalucía, porque sería muy grave. Según la dirigente, la sentencia pone de manifiesto que un primer abuso es el de Manuel Chaves por incumplir la ley de incompatibilidades y un segundo por parte del Consejo de Gobierno al no incoar el expediente sancionador contra el actual vicepresidente tercero del Gobierno. En otro orden de cosas, la Popular también se ha pronunciado sobre el acuerdo de concertación social. En este sentido, y realizando un balance sobre él, ha afirmado que solo ha quedado en una fotografía. Que el Gobierno de Andalucía concibe la concertación como una mera fotografía, la tiene paralizada absolutamente desde la primera fotografía, desde el primer acuerdo. Por último, ha afirmado que cuando los populares lleguen al poder mantendrán y garantizarán el acuerdo con los grupos por el beneficio de todos los andaluces.
La Asociación de Trabajadores Autónomos de Andalucía emplaza a Griñán a que escuche al colectivo de los autónomos, ya que desde mayo el presidente de la Junta no ha tenido un hueco para reunirse con ellos. Así lo ha manifestado el presidente de ATA. Desde el colectivo le han recriminado a Griñán que a los autónomos se les exige a que cumplan la ley antitabaco, pero que la Administración no cumple la ley de morosidad. Desde la Asociación de Trabajadores Autónomos Andaluces se critica la actitud frente a su colectivo llevada a cabo por el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán. Durante la presentación del Barómetro de Opinión 2010, el vicepresidente de ATA, Rafael Amor, junto al coordinador general José Luis Perea, han denunciado que Griñán no haya tenido ni un solo hueco desde 2008, cuando accediera a la presidencia para reunirse con uno de los colectivos que más están sufriendo la crisis. También ha recordado que para que el país pueda salir de esta crítica situación se requiere necesariamente apostar por los autónomos. No ha tenido, desde el inicio de la crisis, desde mayo del 2008, un solo hueco en la agenda para reunirse no con ATA, sino con las organizaciones representativas del trabajo autónomo, con el motor de la economía, con el 70% del tejido productivo y con aquellos que están sufriendo actualmente más la situación de crisis que vive Andalucía, los autónomos. Andalucía no se va a recuperar económicamente, ni va a tener tasa positiva de empleo mientras no se apueste por el 70% del tejido productivo, y esos somos los autónomos. Porque no nos vamos a cansar de repetirlo, apostar por los autónomos es apostar por generar empleo, generar riqueza y generar cohesión social a toda la ciudadanía andaluza. Entre los datos dados a conocer han mostrado la evolución de los autónomos durante el pasado ejercicio, cuando desaparecieron 80.000 empresarios autónomos en Andalucía respecto a 2009. El saldo entre altas y bajas al régimen de autónomos de la Seguridad Social en Andalucía en 2010 arrojó un saldo negativo de unos 7.500 y los sectores más afectados fueron la construcción, la agricultura, las actividades administrativas y las inmobiliarias. Según el coordinador general de ATA, el trabajo autónomo es fundamental en el tejido empresarial andaluz, que genera puestos de trabajo para la sociedad y que afecta directamente a las listas del paro. Pues preguntado sobre la situación o las expectativas que tiene y sobre los resultados de este año relacionados fundamentalmente en cómo le ha afectado la crisis, en cuanto a la contratación o generación de empleo, pues hemos visto que el 74% de los autónomos andaluces durante el año 2010 no ha contratado a nadie, y sí lo ha hecho un 25%, es decir, aun a pesar de la que está cayendo prácticamente los trabajadores autónomos y teniendo en cuenta pues una media de 1,2 puestos de trabajo, han generado casi 200.000 puestos de trabajo en nuestra comunidad autónoma en un año realmente difícil. Los problemas para acceder a la financiación y la morosidad son los más acuciantes en este colectivo, ya que 1 de cada 2 autónomos que solicitó un crédito se lo denegaron y 6 de cada 10 se han visto salpicados por la morosidad pública o privada. Además, ATA ha denunciado que el presupuesto que la Junta destinó a fomentar el trabajo autónomo se ha reducido en un 54% entre 2009 y 2011, ejercicio en el que la partida asciende a 33 millones. Y el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, ha admitido distorsiones y duplicidades en el sistema autonómico, aunque ha asegurado que este gobierno no va a suscitar ningún planteamiento recentralizador. No obstante, ha advertido en todo caso que el gobierno, en el ejercicio de sus competencias, va a asegurar la transparencia en el compromiso de consolidación fiscal de las comunidades autónomas. El ministro de la Presidencia ha subrayado también que en la emisión de la deuda del gobierno va a ser tajante para que se cumpla el objetivo de déficit. Jáuregui ha dicho que se equivocan quienes pretenden reformar el modelo autonómico, que es el que ha permitido que territorios que han estado marginados históricamente por el centralismo hayan tomado la palabra y se hayan incorporado al mapa del país. Y este gobierno no va a suscitar ningún replanteamiento recentralizador o renacionalizador de España. Yo creo que España funciona muy bien. Admito que hay distorsiones, que hay duplicidades. Es verdad también, hoy lo decía en la entrevista el presidente del gobierno, me parece que era el Financial Times, que tenemos que asegurar, por ejemplo, la transparencia en el compromiso de consolidación fiscal de las comunidades autónomas. Claro, en eso vamos a ser severísimos.
Y la actividad turística española creció el 1% en 2010 frente a una caída de la economía del 0,2%. Así lo ha explicado el presidente de la Alianza para la Excelencia Turística Excelentur, Sebastián Escarrer. El dirigente de Excelentur señaló que aún así la actividad turística se encuentra casi 10 puntos por debajo de los niveles que presentaba en 2007, lo que supone una pérdida acumulada de 8.000 millones de euros. El crecimiento de 2010 se debió a una mayor afluencia, especialmente de turistas extranjeros, y a costa de sacrificar rentabilidad empresarial con bajadas de precios. No obstante, según Escarrer, se trata de una buena noticia, ya que en 2009, el peor año de la historia del sector, el PIB turístico sufrió un recorte del 8,3%. Mucho más que el conjunto de la economía española. Excelentur ha pedido un gran pacto de Estado por el turismo para aspirar a triplicar la actual tasa de crecimiento en los próximos años. Los principales ganadores de 2010 fueron, según Zoreda, los grandes grupos de agencias de viajes por redistribución de cuota de mercado y destinos como Andalucía, Galicia, Canarias, Madrid o ciudades del País Vasco. A pesar de este positivo rebote, les queremos recordar cómo la actividad turística todavía se encuentra a 10 puntos por debajo de los niveles que presentaba en el año 2007. Y eso ha supuesto una pérdida acumulada de 8.000 millones de euros en términos reales, una vez que está descontada la inflación. Un crecimiento para el año 2011 de otro 1%. Sin duda, no es una mala noticia, pero seamos conscientes que con la estructura productiva española, con un 1% no se genera más empleo, con un 1% no se genera más efectos multiplicadores. Y el Tesoro Público adjudicó hoy 5.538 millones de euros en letras a un año y a un año y medio y redujo su interés desde la anterior subasta. En cuanto a los inversores finales con perspectiva y medio largo plazo, el 42% se ha asignado a las gestoras de activos, fondos de pensiones y aseguradoras. El Tesoro ha colocado 5.538 millones de euros en letras a 12 y 18 meses, a unos tipos más bajos que en diciembre. El importe de la adjudicación ha doblado a la última emisión. El organismo no ha tenido problemas para captar la liquidez de los mercados, pese a las dudas que todavía se ciernen sobre la economía española. La semana pasada fue determinante para estas emisiones de deuda. Los países periféricos lograron cumplir con los objetivos y Bruselas anunció además la posible ampliación del Fondo de Rescate Europeo. El resultado, un relajamiento de las tensiones del mercado que está aprovechando el Tesoro Público para financiar mayor capital a un menor coste. En concreto, ha colocado 4.500 millones a 12 meses a un interés marginal del 3% contra el 3,5% de la pasada subasta y 1.037 millones a 18 meses con unos tipos del 3,4% frente al 3,7%. La bolsa española acogía la noticia de la subasta con una fuerte subida y se situaba por encima de los 10.500 puntos. Y la multinacional Nissan ha adjudicado finalmente a Barcelona la fabricación de una nueva furgoneta, una pick-up. Esto supondrá una inversión de 80 millones de euros, garantizando así el futuro de las plantas de Zona Franca y Montcada durante 10 años. Entre los puntos más controvertidos pero aceptados, los sacrificios salariales que tendrán que asumir los trabajadores y la modificación, por tanto, del convenio colectivo. Barcelona fabricará la nueva furgoneta de Nissan. Esta adjudicación garantiza el futuro de las plantas de Zona Franca y Montcada durante 10 años con una inyección de 80 millones de euros. La multinacional nipona ha adoptado esta decisión una semana después de que los trabajadores de estas plantas decidieran en referéndum aceptar sacrificios salariales y de flexibilidad para poder optar a producir esta nueva pick-up para el mercado europeo. El 70% de los más de 3.000 empleados de Nissan Motor Ibérica en Barcelona dijeron sí a congelar sus salarios en 2012 y a una subida del 0,5% en 2013 y del 1,5% en 2014, año en que recibirán una paga media de 350 euros como compensación. Además, se prevé un aumento de la productividad del 6% con un incremento del tiempo efectivo de trabajo a partir de abril de 2011.
Y dudas por parte del Partido Popular sobre los plazos de las obras del AVE. Desde Cádiz, la alcaldesa de esta ciudad, Teófila Martínez, llevará al Congreso una proposición no de ley y varias preguntas para que se aclare el estado de ejecución de las obras de alta velocidad. Los representantes populares apuntan a varios obstáculos para que el AVE llegue hasta Cádiz el año que viene, en el Bicentenario. La alta velocidad en el punto de mira. El Partido Popular siembra dudas sobre los plazos de las obras del AVE que, según la documentación del proyecto, podría concluir algunos de sus tramos en 2013. Así ocurre la conexión ferroviaria Utrera-Las Cabezas, donde su licitación recién aprobada establece un periodo de 30 meses de obra y fija su terminación en junio de 2013. Con estos argumentos, los representantes del PP por Cádiz llevarán al Congreso una proposición no de ley y varias preguntas parlamentarias para conocer la información sobre el estado de ejecución de las obras de la alta velocidad hasta Cádiz y exigir la agilización de los plazos para que el AVE llegue en 2012. No vamos a esperar nuevos engaños mediáticos a dobles titulares de los socialistas tratando de vendernos que esto va a estar para el 12. Porque queremos compromisos en el Parlamento. No queremos que se nos diga que se va a acelerar la obra para que en el año 2012 se diga que no ha habido dinero para acelerar la obra y que nos tenemos que esperar para el 14. Los representantes del PP apuntan a varios obstáculos para que el AVE llegue hasta Cádiz en el Bicentenario. Entre los tramos más retrasados, el soterramiento de la vía a su paso por Puerto Real. Según Martínez, estas obras apenas registran movimientos y el túnel, aunque ya construido, está inundado. En este sentido, la diputada popular sospecha sobre una ralentización de los trabajos. Que en vez de hacerla en tantos meses para que las certificaciones las empresas constructoras no las produzcan porque no hay dinero para pagarlas, entonces lo que se hace es ralentizar la obra, manteniendo una pequeña actividad para no pararla, para no reconocer que está parada. Con todo, la diputada del PP ha llegado a pedir que se tripliquen los turnos de trabajo en las obras de la alta velocidad para posibilitar su puesta en funcionamiento en 2012. Con ese objetivo se presentarán varias iniciativas parlamentarias en el Congreso y no se descarta una campaña de firmas como la emprendida con las obras del segundo puente. Que, por cierto, la iniciativa del PP sobre la alta velocidad llega cuando aún parece fresca la polémica sobre el parón de las obras del segundo puente. En aquel entonces, el recorte anunciado por Fomento activó todas las alarmas sobre el retraso de esta infraestructura. Allá por la primavera pasada, las dudas se despejaron con la visita del ministro a Cádiz. José Blanco garantizó entonces la terminación de las obras para la llegada del AVE y la puesta en funcionamiento del puente La Pepa en 2012. Un horizonte que hace que este año sea el del despegue definitivo de las obras. Fomento cifra en un 72% el estado de ejecución de esta infraestructura, un avance que no convence a Teófila Martínez, que ve muy ajustados los plazos para el Bicentenario. Al menos 10 detenidos en 2 operaciones contra el entorno de ETA. La detención se ha producido esta madrugada. Los 4 arrestados habrían desempeñado actividades de apoyo a los presos de la banda terrorista ETA y prestaban apoyo informático y propagandístico. Golpe al entorno de ETA 8 días después del alto el fuego. La Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido esta madrugada a 10 personas, 9 en Navarra y 1 en Álava, durante la operación contra Ekin Askatasuna dirigida por el juez Grande Marlaska. Entre los detenidos está Iker Moreno, representante sindical de LAB en la comunidad foral e hijo del portavoz de la izquierda abertzale, Txelui Moreno. En la imagen, el destacado dirigente de Batasuna presencia la detención de su hijo desde la terraza de la casa. Los arrestados habían recibido instrucciones de recomponer la cúpula de Ekin, el aparato político de ETA, y desempeñado actividades de apoyo informático y propagandístico y de soporte de los presos de la banda terrorista. La operación continúa abierta. Y el incendio que ha afectado al establecimiento de bricolaje Leroy Merlin, situado en el centro comercial Equinoccio de Majadahonda, en Madrid, ha provocado el derrumbe del edificio, aunque no ha provocado víctimas y se da por controlado. El consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid ha descartado en un principio que haya víctimas, puesto que, según las primeras investigaciones, no habría nadie en el interior del comercio. Fue pasto de las llamas, aunque no hay que lamentar víctimas personales. Un incendio destruyó por completo el centro de bricolaje Leroy Merlin de Majadahonda, en el centro comercial de Equinoccio.
Todo comenzó sobre las 11 de la noche, según explica el consejero de Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, que se desplazó hasta el lugar del incendio. Nosotros hemos recibido la primera llamada en el 112 en el entorno de las 11 de la noche. Inmediatamente se han desplazado hasta aquí 11 dotaciones de bomberos. Además hemos movilizado, lógicamente, tanto SUMA como Cruz Roja, Guardia Civil y Policía Municipal. Pero prácticamente en cuarto de hora, 20 minutos, ha colapsado el techo, se ha venido abajo, también una buena parte de las paredes. La gran acumulación de material inflamable en su interior alimentó las llamas durante horas. De momento, se desconocen las causas del siniestro. Y la Guardia Civil ha rescatado en condiciones extremas a un montañero accidentado en la cara norte del pico del Teide, en Tenerife. Una actuación para la que fue preciso que un helicóptero tomase tierra a unos 3.300 metros de altitud, según información del Instituto Armado. Es el momento en el que la Guardia Civil rescata a un montañero accidentado en las laderas del Teide. El suceso tuvo lugar este domingo y ha permitido salvar con vida a un joven almeriense de 34 años de edad, que estaba ascendiendo por la cara norte del volcán tinerfeño. Al parecer el montañero resbaló con una placa de hielo, lo que le ocasionó fracturas en cabeza y brazo y diversos traumatismos de carácter grave en la cara y un riñón. Dada la dificultad del lugar en el que tuvo lugar el accidente, situado a unos 3.300 metros de altitud, la Guardia Civil se vio obligada a emplear un helicóptero para trasladar al accidentado hasta el Hospital Universitario de Canarias, donde está siendo atendido en estos momentos de todas las heridas que presenta en el cuerpo. Y la Policía Nacional ha desmantelado el mayor laboratorio clandestino de cocaína conocido hasta hoy en Europa. Estaba situado en una finca de la madrileña localidad de Villanueva de Perales. 25 personas han sido detenidas. En el momento de la detención había más de 300 kilos de cocaína listos para su distribución. Era el mayor laboratorio clandestino de cocaína de Europa. La Policía Nacional lo ha desmantelado en Madrid, en una operación en la que han sido arrestadas 25 personas. En esta finca de Villanueva de Perales se han incautado 300 kilos de cocaína listos para su distribución, 2 millones de euros en efectivo y 33 toneladas de materiales para la fabricación de sustancias prohibidas, además de armas, vehículos de lujo, teléfonos móviles y bienes y activos financieros por valor de 50 millones de euros. Los detenidos eran de nacionalidad colombiana y española. Una de las arrestadas consultaba con santeros la viabilidad de algunos de sus ilícitos negocios vinculados al narcotráfico, según la policía. Túnez liberará a todos los presos políticos y legalizará a los partidos. El proceso de transición arrancó ayer con la incredulidad de los ciudadanos al ver la opulencia y sofisticación en la que vivían Ben Ali a pesar de la pobreza extrema de los tunecinos. La oposición que ilegalizó Ben Ali se ha quedado fuera del gobierno de unidad nacional en Túnez. 6 ministros del régimen depuesto y 3 líderes de la oposición legal integran el ejecutivo encargado de dirigir la transición democrática y organizar elecciones generales en un plazo de 6 meses. Mohamed Ghannouchi seguirá al frente del gabinete. El mandatario ha anunciado que liberará a todos los presos políticos y que legalizará a todas las formaciones proscritas por Ben Ali. El opositor Ahmed Ibrahim, flamante ministro de Educación, explica a Euronews que se debe alcanzar un acuerdo para boicotear la dictadura previa, un acuerdo para preparar nuevas elecciones de un modo pacífico y civilizado, y para que la gente pueda expresarse a través de unas elecciones presidenciales transparentes. La transición hacia la democracia esbozada por el primer ministro no convence a todos en Túnez, pues ha dejado en un segundo plano a los islamistas y a parte de la izquierda laica. Algunos partidos no participan en el nuevo gobierno de unidad nacional, explica nuestro corresponsal en la zona, Yamel Ezzedini. Partidos políticos y organizaciones defensoras de los derechos humanos han condenado la presencia en el Ejecutivo de símbolos del antiguo régimen. La polémica sobre la credibilidad del gobierno y la participación del partido de Ben Ali está lejos de haber terminado en Túnez.
Y también les hablamos de la crisis política en la Costa de Marfil. La Unión Africana vuelve a intentar mediar en el conflicto. Se trata de una segunda oferta de paz tras la primera fracasada a principios de enero. La mediación del primer ministro keniano en la crisis política marfileña podría forzar un encuentro cara a cara de sus dos principales protagonistas y rivales. Aunque poco ha trascendido de los encuentros que Raila Odinga mantuvo ayer con los dos presidentes autoproclamados en Abiyán. El negociador de la Unión Africana dice llevar una nueva oferta de paz en esta segunda tentativa tras el fracaso de la primera a principios de enero. Odinga, que hoy volverá a encontrarse con Ouattara, ha declarado que este ha puesto condiciones, aunque sin precisar cuáles. Horas antes se entrevistó con Laurent Gbagbo y al término del encuentro aseguró que se habían hecho algunos avances. Tanto Gbagbo como Ouattara reivindican la victoria en las presidenciales del pasado 28 de noviembre. Vamos a conocer la previsión del tiempo para las próximas horas. Durante la semana la situación va a cambiar de forma radical a partir de la noche del miércoles, pero sobre todo el jueves. Las temperaturas descenderán de forma notable. El ambiente invernal marcará la parte final del mes de enero con temperaturas gélidas y heladas en muchas zonas del norte peninsular. En el sur la situación será menos acusada, pero la entrada de vientos de componente marítima puede complicar la situación de la atmósfera. Se espera, por tanto, cielos parcialmente nubosos y precipitaciones en el interior. La película de Rodrigo Cortés ha dado la sorpresa en los premios José María Forqué. Ha conseguido el premio a la mejor película. Por otro lado, Luis Tosar fue el mejor actor por También la lluvia. La película de Rodrigo Cortés, Buried, Enterrado, ha dado la sorpresa en los premios José María Forqué al ganar el premio a la mejor película, en una gala en la que Luis Tosar fue el mejor actor por También la lluvia, además del ex aequo en la categoría de mejor actriz entre Emma Suárez y Nora Navas. Muchísimas gracias a la inconsciencia de Versus, que fueron capaces de acometer una empresa con esta falta absoluta de sentido común. A Ryan Reynolds, de quien me acuerdo con mucha frecuencia, y él de Scarlett Johansson, supongo. Un premio dotado con 30.000 euros que también ha recibido por segundo año consecutivo el actor Luis Tosar, que interpreta precisamente en esta ocasión a un productor de cine en la película También la lluvia, de Itziar Bollaín. Espero que no, pero la verdad es que sí, me hace mucha ilusión. Lo único que veo es que cada año pesa más. Como esto sigue así, el año que viene no lo quiero ni de coña. Sin embargo, dos actrices se han repartido el premio en esta edición. Emma Suárez, por su trabajo en La Mosquitera, y Nora Navas, por Panegre. Suárez ha definido su papel en la película como un auténtico desafío. Para Nora Navas, este galardón se suma a la Concha de Plata del Festival de San Sebastián y con Panegre recibe el reconocimiento que ya tenía en el mundo del teatro. Y de cine seguimos hablando. El español Javier Bardem y las películas Beautiful de Alejandro González Iñárritu y El secreto de sus ojos de Juan José Campanella aspiran al BAFTA del cine británico, según la lista divulgada hoy mismo de los candidatos a estos galardones, que serán entregados en Londres el próximo día 13 de febrero. Javier Bardem optará a los premios del cine británico como mejor actor. Su actuación en Beautiful de Alejandro González Iñárritu le da la posibilidad de hacerse con un premio BAFTA. Tú y yo sabemos lo que sufren los muertos que se van con deudas. Yo no me voy a morir, ¿verdad? ¿No? Beautiful compite también en la categoría de película en lengua no inglesa, igual que la argentina El secreto de sus ojos. El rival más fuerte de Bardem para el premio al actor principal es Colin Firth con El discurso del rey, una interpretación que ya le ha valido un Globo de Oro. ¡Escúcheme! ¿Por qué iba a perder el tiempo escuchándole? ¡Porque tengo voz! Sí, la tiene. Quiero ver pasión,
Natalie Portman, también premiada en los Globos de Oro, es candidata a los BAFTA a la mejor actriz por El Cisne Negro. Competirá, entre otras, con Annette Bening y Julianne Moore. Y las películas entre las que el cine británico elegirá la mejor son El Cisne Negro, El Discurso del Rey, La Red Social, Origen y Valor de Ley. No te quieren a ti, quieren tu idea. ¿Crees que me conoces? He leído sobre ti. ¿Sabes cuánto he leído sobre ti? Y esto ha sido todo por hoy. Mañana volvemos para contarles más cosas. Que descansen. Buenas noches.